Un ciudadano chino le manda un mensaje al pueblo estadounidense y no podía tener más razón. Mucha atención. They rob you blind and you thank them. Les robaron fácilmente y les agradecieron por ello. It's a tragedy. Es una tragedia. Es una estafa. That's why I'm saying this right now. Por eso estoy diciendo esto ahora. Estadounidenses no necesitan un arancel, necesitan una revolución. For decades, your government, Durante décadas su gobierno y oligarcas movieron sus trabajos a China. not for diplomacy, No fue por diplomacia ni por paz. but to Fue para explotar mano de obra barata. in the process, Y en el proceso out your middle abandonaron a su clase media, destruyeron su clase trabajadora y les dijeron out. que estuvieran Your orgullosos, future for mientras hipotecaban el futuro de ustedes por ganancias. China made. Y sí, China ganó dinero, We use pero nosotros lo usamos para construir caminos, sacar a millones de la pobreza, financiar seguros million on healthcare, de salud, aumentar los estándares de vida. reinvest. Nosotros reinvertimos en nuestra We gente. also pay. Mi familia también se benefició. What did your oligarchs do? ¿Qué hicieron sus oligarcas? They bought yachts. Se compraron yates, aviones, privados y mansiones con canchas de They golf. manipulate the market. Ellos manipularon los mercados, evadieron impuestos, derrocharon millones en guerras eternas You y ustedes stagnated with. se quedaron con los sueldos estancados. Costos de hogares cada vez peores, dopamina barata, deuda Flagged way. y una bandera para ondear que probablemente se hiciese en China, They picked mientras siguen golpeando los bolsillos de 40 ustedes. years. Por 40 años, And tanto Estados Unidos como China se beneficiaron del comercio y de la manufactura, but only one of us pero solo uno de nosotros else to build. usó esa riqueza para construir. China's fault. Esto no es culpa de China, You let this. es su culpa. Ustedes dejaron que esto ocurriese. Ustedes dejaron que los oligarcas se metiesen y acabasen con vuestras vidas. They made you fat. Ustedes dejaron que les llenasen de mentiras mientras ellos se hicieron gordos, los hicieron gordos, pobres y adictos. Blame China. Ahora le echan la culpa a China por el desastre que ellos crearon. No lo creo. You need another No creo que necesiten más aranceles. Necesitan despertar. to take your country back. Necesitan recuperar su país. You need a revolution. Creo que lo que necesitan es una revolución. Mucho cuidado con este mensaje, porque tiene toda la maldita razón del mundo, sobre todo cuando escuchamos el discurso que hizo Donald Trump, el que llamó Liberation Day, que era de todo excepto de liberación, porque acordaos, en esta pequeña parte lo que dijo: America wealthy again. vamos a hacer Wealthy, good and wealthy. América rica de nuevo. Our country has been looted. Durante décadas nuestro país ha sido saqueado, violado por naciones cercanas y lejanas, tanto amigas como enemigas. Este es el discurso que intenta imponer Donald Trump. Que Estados Unidos ha vivido el proceso de globalización como si fuese el peor de los hechizos que se le hizo nunca a ese país. La peor de las desgracias que cayó sobre los Estados Unidos la globalización. Que por lo tanto ese país, Estados Unidos, fue saqueado durante tanto tiempo por sus aliados. Y ahora quiere hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Pero ¿sabéis qué? Que esto es mentira. Lo que pasa es que es una mentira que le han comprado demasiados ciudadanos estadounidenses que efectivamente están en la absoluta miseria, pero que no es por culpa de China, no es por culpa de Europa, no es por culpa de México, no es por culpa de Canadá, es por culpa, como decía el ciudadano chino que os ponía al principio, de su propia oligarquía. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque Estados Unidos sigue siendo el principal centro de riqueza del mundo. Estados Unidos sigue siendo el líder indiscutible del mundo en creación y acumulación de Wealth Management, según el informe 2024 USA Wealth Report de la firma asesoría global Henley & Partners. Según el estudio, Estados Unidos representa el 32% de la riqueza líquida invertible mundial, unos 67 billones de dólares. No son un país pobre. Además, que se esfuerce tanto Donald Trump en intentar hacernos creer que Estados Unidos ha sido un país golpeado durante los últimos años es que es mentira, es una mentira flagrante y tan sencillamente demostrable como ir a los datos brutos. Además, es sentido común. Todo el mundo sabe que Estados Unidos no ha sido un perdedor de la globalización. Ahora nos vamos acercando al tema que también nos advertía aquí este ciudadano chino. Y es que los que han perdido no han sido los Estados Unidos, han sido muchos de los ciudadanos de Estados Unidos. Pero claro, entonces nos tenemos que replantear lo que son los Estados Unidos. ¿Es un país unido? ¿Que avanza al unísono hacia el futuro? No. Es un país dividido, como todos lo son, entre su casta política y económica y la inmensa mayoría de la gente. Y lo que pasa es que mientras los Estados Unidos han ganado más que nunca, ese dinero se quedaba simplemente en las capas superiores y no se repartía. Por eso, los estadounidenses de clase trabajadora, los estadounidenses de clase media sí que han visto sus condiciones de vida empeoradas.
Y no por culpa de China, ni de México, ni de la Unión Europea, ni de Canadá, ni se va a solucionar con impuestos, ni por mucho que te venga ahora un presidente naranja a decirte a la cara que va a hacer America Great Again y que va a hacer América rica de nuevo. No. Se solucionará en todo caso. Lo decía este ciudadano chino como, si hacéis la revolución, que tiene que ver con la repartición de ese dinero que durante décadas han estado amasando y acumulando unos pocos en el top 1%, que dice, por ejemplo, Bernie Sanders, en el 1% más rico. Porque los datos son dramáticos en los Estados Unidos. Ojo a esto. El 10% de la población más rica de Estados Unidos controla el 76% de la riqueza total del país. El 10%, el 76% de la riqueza. Esto es la oligarquía. Este es el problema de que los Estados Unidos no funcionen ni avancen. Y evidentemente no se va a arreglar con los aranceles. Esto lo escribe la CNN en Estados Unidos. Los ricos se hacen todavía más ricos en Estados Unidos y el 10% más rico controla 3/4 partes de toda la riqueza familiar en el país. La riqueza familiar de Estados Unidos fue de 67 billones de dólares en 2013, pero las rebanadas de pastel están lejos de ser iguales. De acuerdo con un informe publicado este jueves por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el 10% de las familias, aquellas con al menos $942.000, poseían el 76% de la riqueza total. La cantidad promedio de riqueza en este grupo fue de $4 millones. En el resto, el 50% superior del país representó el 23% de la riqueza total, con un promedio de $316.000 por familia. Y eso deja solo el 1% del pastel restante para la mitad inferior de la población, para el 50% de abajo. Es decir, el 10% controla el 76% y el 50% más pobre apenas el 1%. Decidme si estas cifras no son dramáticas, decidme si la culpa es de China de esto, o de aquellos que acumulan más que nunca en la parte superior de la sociedad. Y no penséis que este es un estudio extraño que manipula los datos, es que hay gran cantidad de informes que llevan a las mismas conclusiones. Este, por ejemplo, de la BBC, un abismo que se agranda, dicen. Cuando miramos los datos, la desigualdad de riqueza en Estados Unidos es contundente y enorme en comparación con la del resto del mundo desarrollado. En el Hudson Instituto, un centro de estudios de tendencia conservadora, además, es decir, que no es precisamente aquí un medio progresista, súper rojo y comunista malvado, resulta que dicen que el 5%, lo dijeron en un informe del 2017, el 5% de los hogares estadounidenses más ricos poseían el 62,5% de todos los bienes en ese país en 2013, en comparación con el 54,1% que tenían décadas antes. Es decir, que en apenas 30 años, el 5% más rico de la sociedad estadounidense acumulaba el 62%. Antes estábamos hablando del 10% que tenía el 76%, pero si bajamos al 5%, es decir, la mitad del 10%, ya sube el grado de posesión hasta el 62,5%. En comparación con el 54,1% que tenían apenas 3 décadas antes. En consecuencia, la riqueza del restante 95%, es decir, si el 5% son los más ricos, el 95% restante, los de abajo, declinó del 45% al 37%. Es decir, que la inmensa mayoría tan solo tenía el 37% de la riqueza total del país. Como resultado de esto, en 2013 la riqueza media de las familias de ingresos altos, que obtenían unos $639.000 al año en promedio, era casi 7 veces mayor que la de los hogares de ingresos medios. Se trata de la brecha más ancha en 3 décadas. Más destacado aún fue el hallazgo de los académicos Emmanuel Saez y Gabriel Zuckman, quienes en sus investigaciones sobre la desigualdad hallaron que el 0,01% de los más ricos controlaban el 22% de toda la riqueza en 2012, cuando en 1979 poseían el 7%. ¿Habéis visto qué aumento brutal de la riqueza de los pocos, de los más ricos? El 0,01%. En el 1979 el 7% tenían, que ya era una barbaridad para ser solamente el 0,01%. Ni siquiera es el 1% más rico, es el 0,01%. Tenían el 7% de todo lo de Estados Unidos. Pero sin embargo, ahora, años después, tienen el 22%. Y estos son datos del 2012, imaginad. Una década después, ya en el 2025, ¿en qué datos debemos estar? En apenas unas décadas ha habido una acumulación de riqueza brutal, bestial. Y Donald Trump lo que está intentando es llevarnos a pensar que todo esto es culpa de países extranjeros para que se peleen entre ellos y así me den la razón a mí.
Porque si hay una cosa verdad de lo que dice Donald Trump es que el sueño americano está tocado de muerte, que los estadounidenses han empobrecido, pero, insisto, no es culpa de China. China lo que hacía era producir las cosas que los oligarcas norteamericanos querían producir fuera para así ahorrarse costes de producción en su país y, sobre todo, ganar en margen de beneficio. Es tan sencillo como eso. Por eso cuando tú coges tu teléfono móvil, tu iPhone, lo que sea, te pone diseñado en California, producido en China. Siempre producido fuera porque es donde pueden extraer mayores márgenes de beneficio. ¿Cuál es el problema de los Estados Unidos? El problema son políticos que les han mentido a la cara, que les han hecho enfrentarse entre ellos, que les han dicho que sus problemas era culpa de no sé qué woke, que les han dicho que la culpa era la pelea entre razas constante que están teniendo, que la pelea era de los comunistas, que la pelea era de China, que la pelea es de Europa, que la pelea es de México, de los inmigrantes latinoamericanos, que la pelea es de todo el mundo excepto de los que están arriba acumulando más que nunca. A esos no les escucharéis nunca ni una frase, ni una frase. Hasta ahora. Porque la gente ya se está empezando a cansar y hay políticos valientes, como por ejemplo Bernie Sanders, que sí se atreve a hacer este tipo de discursos. De hecho, atención a lo que ha dicho en uno de los festivales de música más grandes de los Estados Unidos, donde le han dejado uno de los artistas que actuaba unos 3-4 minutos para hacer un discurso delante de las generaciones jóvenes que se están empezando a dar cuenta de esto. Tampoco creáis que es posible perpetrar un robo a mano armada como el que le han hecho al pueblo estadounidense durante tantas décadas y seguir culpando para el resto de la eternidad a otros países, a China, al comunismo, al marxismo. No, la gente se va a dar cuenta. Y las generaciones jóvenes están empezando a despertar. Vamos a escuchar el discurso de Bernie Sanders. Le dicen, por favor, un gran aplauso para el senador Bernie Sanders. Este país se enfrenta a retos muy difíciles. Y el futuro de lo que ocurra a América depende de su generación, de los jóvenes que están ahí presentes, dice. Ahora bien, pueden dar la espalda e ignorar lo que ocurre, pero si haces eso, lo estás haciendo bajo tu propio riesgo. Necesitamos que os movilicéis para luchar por la justicia. Y luchar por la justicia económica. Es que de eso va todo. La justicia social. Y la justicia racial. Tenemos un presidente de los Estados Unidos. Y hay abucheos. Y dice, estoy de acuerdo. Simplemente ha hecho falta que dijese, hay un presidente. Y todos, estoy de acuerdo. Piensa que el cambio climático es una mentira. Está peligrosamente equivocado. Y vosotros y yo vamos a tener que plantar cara a la industria de los combustibles fósiles y decirles que dejen de destruir este planeta. En todo este país, no en California, no en Vermont, de donde soy, en muchos otros estados, los políticos están intentando arrebatar el derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo. Necesitamos que os pongáis en pie y luchéis por los derechos de la mujer. Hoy tenemos una economía que funciona muy bien para la clase multimillonaria, pero no para las familias trabajadoras. Necesitamos que nos ayudéis a crear una economía que funcione bien para todos, no solo para el 1%. Este es el discurso valiente que hace falta a los Estados Unidos. Una economía que funcione para todos, porque dice, ahora funciona muy bien, pero para la clase de los multimillonarios. Necesitamos una economía que funcione bien para todos. Es literalmente lo mismo que estaba diciendo este chico, de manera humilde desde su casa, pero teniendo toda la razón del mundo. No necesitáis un arancel, no necesitáis enemigos externos, no necesitáis invadir Groenlandia. Como, ni lo dudéis un segundo, Donald Trump intentará hacer en su momento más desesperado de gobierno. Por supuesto, mandando a morir a las generaciones más jóvenes en una guerra a la que nunca fueron llamados. Cuando la guerra estaba realmente dentro de su propia casa, por hacer una economía que fuese para todos y no para el 1%. Tenemos un sistema sanitario que no funciona, que está roto. Somos el único gran país
que no garantiza la asistencia sanitaria a todas las personas. Claro, eso lo vemos desde Europa y alucinamos. Necesitamos que se enfrenten a las compañías de seguros y a las farmacéuticas y que entiendan que la atención sanitaria es un derecho humano. Vengo a presentarles a Clairo, no solo porque son una gran banda, no solo porque Clairo a sus 13 años publicaba vídeos en internet como cantautora. Estoy aquí porque Clairo ha utilizado su protagonismo para luchar por los derechos de las mujeres. No la conozco yo a esta cantante. Para intentar acabar con la terrible y brutal guerra de Gaza, que no es una guerra de Gaza, es una masacre, es un genocidio, donde miles de mujeres y niños están siendo asesinados. Así que quiero darle las gracias, porque es la que le ha dejado intervenir en ese espacio, que es pues un festival muy famoso, es el Coachella, en los Estados Unidos, que tiene un gran público joven. Y ahora dice, bueno, pues, señores y señores, bienvenida a Clairo, que es este grupo musical. Bueno, en fin, está teniendo una gran acogida los discursos de Bernie Sanders. Y no solamente se ha producido en este festival, sino que recientemente están llenando estadios y ciudades completas. En este caso lo ha hecho con Alexandria Ocasio-Cortez, que también es una de las voces representativas del progresismo estadounidense que más ferozmente se atreve a hablar contra la oligarquía, contra el 1%, y contra todos aquellos que son realmente los responsables, en todo caso, de la miseria estadounidense, y que de hecho se sientan también detrás de Donald Trump en su toma de posesión. Los Elon Musk, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, toda esta gente que está al frente de grandísimas empresas tecnológicas que se han hecho de oro durante los últimos años y que ahora al mismo tiempo están apoyando a Donald Trump, cuando realmente son ellos los responsables de la decadencia del país. Y por eso todos los actos que está haciendo, creo que haré un vídeo un poco más extenso viendo este movimiento que está viendo a la izquierda del Partido Demócrata, que realmente no penséis que son medidas súper radicales. Lo que está ocurriendo simplemente es que se están dando cuenta de que les están vendiendo gato por liebre. Que la pesadilla naranja que gobierna su país, que se dedica a señalar al extranjero para no mirarse el propio ombligo y darse cuenta que él es el responsable de los males que predica, está dejando de funcionar su discurso. Y que hay ya muchas rendijas, hay muchas grietas por las que cada vez más millones de personas empiezan a colarse. Y sobre todo se escuchan discursos como este. Alexandria Ocasio-Cortez dice oligarquía o democracia, pero no podemos tener las dos al mismo tiempo. Los Ángeles, porque esto es en Los Ángeles, he tomado mi decisión. Debemos luchar contra la oligarquía que ha creado esta pesadilla. Ahora Bernie Sanders también interviene en este meeting. Pero os dais cuenta, hablan de oligarquía. O sea, hablan de lo que hay que hablar, hablan de cuál es el problema de origen de los Estados Unidos, que es hablar del más puro sentido común. No decía, no es algo comunista radical, es puro sentido común. De hecho, cosas que en cualquier otro país serían socialdemocracia básica, pero aquí se atreven a llamarlo marxismo radical. Bueno, pues si esto es marxismo radical, bienvenido sea. Si puede servir para cambiar de origen el problema que tienen los Estados Unidos y que dejen de intentar meternos a todos en sus problemas. Ordenando invasiones aquí, ordenando invasiones allá, poniéndonos aranceles, revolviendo la economía global, cuando el problema lo tienen en su casa. Estamos en un momento de peligro extraordinario. Y la forma en la que respondamos a este momento no solamente afectará a nuestras vidas, sino que también afectará a las vidas de nuestros hijos y de las generaciones futuras. Vivimos un momento con un presidente que no entiende ni respeta la Constitución de los Estados Unidos. No tiene mucho cariño Donald Trump. Y no dudemos ni un momento de que a donde nos está llevando rápidamente es a una forma autoritaria de gobierno, de sociedad. Y señor Trump, no vamos a ir ahí. Estamos luchando contra un presidente que socava nuestra Constitución todos los días y amenaza nuestra libertad de expresión y de reunión.
innocent people, y cuyos agentes están deteniendo a personas inocentes en las calles, metiéndolas en camionetas throwing them sin marcar in centers. y arrojándolas en centros de detención, como ha hecho ahora, por ejemplo, con bastante gente, pero recientemente ha salido una noticia durísima de un padre de familia con mujer e hija, además las dos ciudadanas estadounidenses, pero él, al ser de El Salvador, lo cogieron, le acusaron de pertenecer a una banda organizada y lo expulsaron a una de las terroríficas cárceles que tiene Nayib Bukele en El Salvador. Se ha confirmado que fue una equivocación, le han preguntado a los periodistas, a Trump y a Bukele, oye, a esta persona la vais a liberar, os habéis equivocado y está claro, además lo habéis reconocido. Y dicen, bueno, pero tampoco vamos a sentar ese precedente, ¿no?, de que podemos liberar a gente. Es una distopía. Con todas las letras en grande y en negrita, es una distopía de la D a la A. That is what happens in dictatorship. Eso es lo que pasa en las dictaduras, no en las democracias. And we're going to stop that outrageous. Y vamos a detener esa acción escandalosa por parte del presidente. Bueno, pues se están reproduciendo estas manifestaciones de hace 2 días, este meeting, pero se están reproduciendo por todos los Estados Unidos, en todos los estados. Está habiendo manifestaciones gigantescas de esta gente que se está empezando a dar cuenta de que tal vez a quien tienen que empezar a señalar está dentro de su país, más bien por ahí arriba, en lugar de fuera, que se lo están dejando clarito además. Por eso yo creo que este vídeo con el que empezábamos, y que lleva el título del vídeo, ciudadano estadounidense, manda un mensaje a los ciudadanos estadounidenses, ciudadano chino, perdón, manda un mensaje a los ciudadanos estadounidenses, resumía a la perfección cuál es el problema, desde la serenidad de una silla en su casa, pero que creo que es una cosa tan sencilla, tan de sentido común, que simplemente con un mensaje tan sencillo va a llegar a miles y miles y miles de personas que están empezando a darse cuenta. Y esto mismo que está diciendo aquí este ciudadano chino, que decía Sanders, o que decía Alexandria Ocasio-Cortez, o que te dice el sentido común, no es algo que solamente aplica a los Estados Unidos, ojo, aplica a todo Occidente, donde nos están intentando hacer que nos peleemos entre todos, que el más pobre se pelee con el todavía más pobre, que el trabajador pobre nacional se pelee con el trabajador pobre extranjero, que se peleen por diferentes religiones. En lugar de mirar arriba y darse cuenta de que quienes están mandándolo todo al carajo no son gente que vive fuera de tu país. En muchos casos son gente que vive dentro y que de hecho vive tanto dentro que se está quedando con lo que debería corresponderte a ti. Ese es el problema de los Estados Unidos. Os leo en los comentarios a ver qué opináis sobre este asunto. Si te ha gustado el vídeo, compártelo. Creo que esto es importante. Suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más por aquí. Adiós.